la misma manera. La norma 680 y la 681 especifican las aleaciones en cuanto a la composición química y a las características mecánicas. Y las divide en estos grupos. El primer grupo, que empieza con el dígito 1, responde a los aluminios puros, aquellos que tienen más del 99% de aluminio. Los tres dígitos siguientes no responden a nada en particular, simplemente es una designación numérica cronológica que fue apareciendo a partir del desarrollo de nuevas aleaciones. Por eso que los números están muy dispersos, porque algunas aleaciones se identificaron con un número, luego fueron absorbidas por las propiedades de otras aleaciones similares, de tal manera que esos números desaparecieron con el correr del tiempo. El primero que impuso esta forma de designación del aluminio fue la Aluminium Association, que es una entidad norteamericana canadiense, que bueno, estableció el criterio de la designación de las aleaciones siguiendo estos requisitos numéricos. Quiere decir que, coincidente con los aceros, el primer número determina el elemento de aleación o los elementos de aleación más importantes. Pero a diferencia de los aceros, los otros tres dígitos no responden a nada. Pero también, al igual que los aceros, estas aleaciones tienen o van acompañadas de letras, entonces las designaciones son alfanuméricas. Las letras responden a los tratamientos térmicos y o mecánicos introducidos a la aleación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que las primeras de ellas, la serie 1000, son las aleaciones de aluminio. En realidad son aluminios puros porque el contenido es mayor al 99% de aluminio. Dentro de este grupo está, por ejemplo, el aluminio IRAM 1050, que se lo conoce como aluminio para uso eléctrico. Esta aleación posee un contenido mínimo de aluminio de 99,45% de aluminio mínimo. Y el resto son pequeñas cantidades de hierro, silicio, magnesio, pero a nivel de impurezas. ¿Por qué se llama de uso eléctrico? Bueno, justamente porque se usa para fabricación de conductores eléctricos a partir de cables, o también conductores eléctricos a partir de barras, generalmente barras de sección rectangular para tableros de distribución de energía eléctrica en las industrias o en las subestaciones de las empresas distribuidoras de electricidad. El segundo grupo son aluminio-cobre, la serie 2000. Son el grupo de aleaciones que, clasificados según el nivel de resistencia que se pueden obtener, es el segundo grupo más importante en función de la resistencia y la dureza que pueden obtener ese grupo de aleaciones, solamente superado por la serie 7000, que después vamos a ver. Estas aleaciones aluminio-cobre se estudian muy frecuentemente cuando se analizan tratamientos térmicos, independientemente de que se trate de aleaciones de aluminio, particularmente tratamiento térmico de precipitación, de envejecido. Y dado que es una aleación que, tratada térmicamente, permite obtener distintos precipitados, resulta una aleación ideal para comprender el tratamiento térmico de envejecido, de precipitación. Dentro del grupo 2000, una destacable es la 2027, que posee aproximadamente 4,5% de cobre.
Recuerda que cuando vimos tratamientos térmicos en la clasificación general, el tratamiento de envejecido o de precipitación o de maduración, en las formas con que se designa ese tratamiento, se basa en dos ciclos térmicos. El primer ciclo térmico consiste en solubilizar una de las fases y enfriar bruscamente para retener la fase que solamente es estable a alta temperatura. Es decir, partimos de un sistema bifásico o trifásico y con el enfriamiento brusco desde alta temperatura retenemos una sola fase. Luego, el segundo ciclo térmico consiste en hacer en precipitar productos digamos que tenderían a agruparse como si fueran de las fases que se disolvieron en el primer ciclo, pero al no alcanzar distorsionan la red, aumentan la dureza y aumentan la resistencia. Para ello, estas aleaciones tienen que cumplir un requisito particular en el diagrama de equilibrio. Tiene que presentar una línea de Solbus con una pendiente relativamente pequeña. ¿Qué quiero decir? Que una línea de Solbus en el diagrama de equilibrio, temperatura, composición química, sigue esta trayectoria. Así entonces, si la curva de Solbus que divide un campo de solución phi, sólida phi, y acá abajo tenemos phi más delta, cuando tomamos una aleación cualesquiera, esta por ejemplo, y pasamos la línea de Solbus, dejamos de tener un sistema bifásico phi más delta, sino que pasamos a tener un sistema monofásico phi. ¿Sí? Bueno, eso entonces es factible en las aleaciones cuando tenemos líneas de Solbus, líneas de equilibrio de Solbus en el diagrama de equilibrio. Y cuando la pendiente, si nosotros unimos los puntos extremos desde la temperatura ambiente, 20 grados centígrados, hasta esta temperatura máxima de solubilidad, si unimos estos dos puntos, esta pendiente tiene que ser relativamente reducida. Cuanto más pequeño es el ángulo, mayor es la posibilidad de practicar tratamientos térmicos de envejecido. Por eso que si nosotros, por ejemplo, comparamos una curva de Solbus que ya hemos visto bastante en el diagrama de equilibrio hierro-carbono, ¿se acuerdan que la curva de Solbus para el campo ferrítico, el campo alfaje, ¿no? Por debajo de Solbus tenemos alfa más cementita y por encima alfa. Pero resulta que la pendiente, bueno, y esto es 721 grados centígrados y esto es 20 grados centígrados. Pero resulta que esta pendiente es muy grande. En consecuencia, en la medida que crece la pendiente, disminuye la posibilidad de producir precipitados, es decir, de aplicar el tratamiento térmico de envejecido o precipitación. Así entonces es muy importante la pendiente. Y justamente en las aleaciones de aluminio-cobre, esa pendiente es muy importante porque para el caso de estas aleaciones, a temperatura ambiente, la línea de Solbus parte de esta composición química del cobre, y acá tenemos 100% de aluminio, parte de un contenido de cobre muy reducido, 0,3 menos, 0,20% de cobre. Y acá llega a un porcentaje de cobre de creo que 5,35. Después lo vamos a ver. Lo pongo esta signo de interrogación porque no estoy seguro. Pero evidentemente transcurre la línea de Solbus desde un mínimo de 0,20 de cobre a 20 grados hasta 5,35 a una temperatura de 500, aproximadamente 550 grados centígrados. En
consecuencia, la pendiente, uniendo los puntos extremos de la curva de Solbus, es muy pequeña o relativamente pequeña. Y eso permite entonces la aplicación de este tipo de tratamiento térmico. Y también, ¿por qué se usa este grupo de aleaciones? La serie 2000 para explicar el tratamiento de precipitación, porque justamente este tipo de tratamiento es bastante novedoso, surgió entre guerras en la década de 1930, cuando se empezaban a aplicar aleaciones de aluminio para la fabricación de aviones de combate y todas esas cosas, proyectiles, bueno, los primeros misiles que se empezaron a fabricar, siempre yo digo lo mismo, de que después de la Primera Guerra ya se sabía que venía la Segunda Guerra, como un partido de truco, el chico y el bueno, el chico a la Primera Guerra, el bueno a la Segunda, y el bueno se define todo, así que saben jugar al truco y saben lo que fue la Primera y la Segunda Guerra, entonces saben las dos cosas, pueden interpretar bien el chiste. Si quiere, ríanse. Si quiere ganar nota, ríanse. Subimos de nuevo puntos. 2 puntos. Y vos, 2 también. Bueno, muy bien. Justamente en ese momento, en realidad, el tratamiento se descubrió porque estaban elaborando aleaciones agregándole cobre al aluminio para aumentar la resistencia mecánica. Pero resulta que dejaban residuos de distintas combinaciones y veían que a través del tiempo, ¿sí?, días, meses, a veces en el término de horas, se producía un endurecimiento creciente de la aleación. Y de ahí que al tratamiento térmico se le llamó envejecido, porque al transcurrir el tiempo, es decir, envejecía el material, pero también se endurecía. Se endurecía artificialmente a prácticamente temperatura ambiente, cuando se los tiraba ahí en un campito y el sol del verano, por ejemplo, producía una temperatura que hacía las veces del segundo ciclo térmico del envejecido, de la precipitación. De manera que marca un hito las aleaciones de la serie 2000 en el conocimiento del tratamiento térmico de precipitación y la extensión a partir de ahí que se le dio a un montón de aleaciones de otras familias, independientemente de las aleaciones de aluminio. Muy bien. Las aluminios manganeso son las de la serie 3000, mientras que la primera, la serie 1000, que son aluminios puros, no son tratables térmicamente, únicamente se pueden endurecer por deformación plástica en frío. No son tratables térmicamente, únicamente se pueden endurecer por deformación plástica en frío. ¿Por qué? Porque, bueno, primero no tiene alotropía. ¿Y se acuerdan cuando hicimos la clasificación general de tratamientos térmicos en 3 grupos? Recristalización alotrópica, recristalización con deformación plástica previa cuando carece de alotropía y precipitación. Bueno, entonces, esta carece de alotropía, ¿por qué? Porque el aluminio es cúbico de cara central a cualquier temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para endurecer un aluminio puro? Por deformación plástica fría. La serie 2000 y ahora la serie 3000 son tratables térmicamente por envejecido, por precipitación. La serie 3000 es una aleación que, ¿saben dónde la tenemos? En la latita. Una parte de las latitas de Coca-Cola, de cerveza, de todos esos productos, se elabora con una aleación de la serie 3000 y es tratada térmicamente por precipitación. El grupo de aluminio silicio es la serie 4000, también son tratables térmicamente, no son demasiado usuales en las aleaciones laminadas, pero sí son muy usadas en el caso de las aleaciones colables. ¿Por qué? Porque entre el aluminio y el silicio se desarrolla un eutéctico de 12,6-12,7% de silicio, de tal manera que se aprovecha la composición eutéctica o cuasi eutéctica, es decir, aleaciones con 5, 7, 10% de silicio, para colarlas, ¿sí? Pero, por eso digo, en el campo de las laminadas se aplica poco este tipo de aleación, pero en el campo de las colables es la más importante de todas. No obstante, estas aleaciones en la serie 4000 laminadas también son tratables por precipitación.
Las series 5000 son aluminio-magnesio, estas no son tratables. Ya el agregado de magnesio produce en el aluminio un notable incremento de la resistencia al límite de fluencia y la resistencia a tracción, pero especialmente el límite de fluencia. Está bien, el material reduce sus propiedades plásticas, es decir, su ductilidad, reduce un poco la ductilidad, reduce bastante la ductilidad, pero aumenta notablemente la resistencia mecánica. No son tratables térmicamente los aluminio-magnesio. En la 5083 se usa bastante en carrocerías de autos y camiones, y también para la fabricación de los tanques que llevan combustibles y otros productos. Aluminio, magnesio, silicio, la serie 6000 es la aleación más usada. La tenemos en nuestras casas. Si tenemos una ventana de aluminio, una puerta de aluminio o un mueblecito de aluminio, es de esta aleación o de esta familia, de la serie 6000. La 6063 es la más usada de estas aleaciones. Esas ventanas que están acá, ¿no? Las ventanitas que tenemos acá están hechas con 6063. A ver. Esas son aluminio, magnesio, silicio, son endurecibles por precipitación. Son tratables. La serie 7, perdón, en orden de prelación, la 6000 es la tercera de resistencias mecánicas, o con este grupo de aleaciones de la serie 6000 se consiguen los terceros valores de resistencia al límite de fluencia y a la tracción. Y el primero de ellos, los valores más altos, se obtienen con la serie 7000, que fundamentalmente están conformadas por aluminio y zinc, pero también tienen cierta proporción de magnesio. Pero la base de la serie 7000 es el aluminio aliado con el zinc. Aproximadamente 4 a 6% de zinc tienen estas aleaciones, y con tratamientos térmicos de precipitación podemos superar fácilmente los 600 megapascal de resistencia a la tracción. Y la serie 8000 es poco usada, por lo menos en nuestro país, y se usa muy poco, especialmente en los países occidentales, en lo que era la Europa occidental, lo que era, bueno, antiguamente la Unión Soviética. Se usa mucho estas aleaciones en la industria del transporte. Pero no, en nuestro país, y en Japón, perdón, en Japón también se usa mucho, pero es poco frecuente. Muy bien, también la serie 8000 es tratable térmicamente por precipitación. Bueno, algunas aleaciones, bueno, fíjense, acá tenemos distintas designaciones, la designación de IRAM y del Aluminium Association. La segunda columna es UNE es las normas españolas, y DIN son las normas alemanas. Fíjense, las normas DIN tienen una designación distinta, aclaran los elementos de aleación que tienen. Acá tenemos las composiciones químicas, no nos vamos a detener en esto. 5083 de la serie 5000 no es tratable térmicamente, pero algunos valores que son destacables. Resistencia a la tracción, 275 megapascales. Fíjense, siempre yo les digo que comparen contra un acero dulce, ¿sí? El más común, el más usado de los aceros, que tiene una resistencia a la tracción de 350, 360, 370 megapascales. Y esta está en 275 megapascales, es decir, bastante cerca, pero pesa la tercera parte, ¿sí? Que es un acero. En consecuencia, es muy interesante esta aleación. Muy bien. La serie 6000, que son tratables térmicamente, acá aparece la designación donde dice temple, son tratamientos térmicos y biomecánicos. La palabra temple encierra el conflicto, digamos, semántico, que quiero aclarar, aunque alguna vez también ya lo comento. Hay varias, no acepciones, pero sí aplicaciones de la palabra temple.
Se dice que una persona es de temple cuando es fuerte, resiliente, bueno, en fin, que tiene ciertas virtudes, como por ejemplo Nicolás. Más o menos. Después buscamos un ejemplo. Bueno, muy bien. Una persona tenaz es una persona de temple. Dejamos la parte semántica de la parte humanística y nos refugiamos en lo que son los materiales metálicos. En el caso de los materiales metálicos se aplica de tres formas distintas la palabra temple y eso complica bastante. Inclusive en la lectura bibliográfica o en el trabajo tecnológico, en el trabajo propiamente dicho. Yo les aconsejo que usen la palabra temple únicamente para el caso del tratamiento térmico de los aceros, el temple de los aceros. Porque otra aplicación de la palabra temple, no es acepción, sino es otra aplicación de la palabra temple, es fijar cuáles son las características que se alteran a partir de tratamientos térmicos o tratamientos mecánicos, o combinaciones de ambos aplicados a un material metálico. En consecuencia, en estas tablitas que estamos viendo acá, el temple se refiere a la posibilidad de aplicar tratamientos térmicos, tratamientos mecánicos o combinaciones de ambos. ¿Para qué? Para aumentar, bueno, la resistencia. Y la tercera, de esa misma manera, como estamos viendo en aleación de aluminio, pasa en aleaciones de cobre. Y la tercera acepción, que sí la podemos usar combinada, es cuando hablamos de temple de retención de fase. En el primer ciclo térmico de tratamiento de envejecido termina con un enfriamiento brusco que se llama temple de retención de fase. ¿Sí? Entonces, tanto temple aplicado a los aceros para producir estructuras martensíticas, 100% martensíticas o parcialmente martensíticas, es correcto, y temple de retención de fase, cuando está acompañado de esa manera, una designación compleja, también es correcto. Y hablar de temple para las aleaciones de aluminio y hablar de temple para las aleaciones de cobre, ahí induce al error. Yo no aconsejo utilizar. Pero bueno, lo van a ver escrito y quería aclarárselo. Muy bien. Fíjense que este temple que dice acá está referido a una letra T y va acompañado por una o más cifras. Cada uno de estos tres tipos de temples, T4, T6, T6511, son tratamientos térmicos combinados con eventuales conformaciones plásticas en frío. Así que son tratamientos termomecánicos. Y a eso en general le llaman temple y yo considero que es un error. Ayer justamente me decía un chico en la división, estábamos viendo también la aleación de aluminio, me decía que él cuando compra placas de aleación de la serie 7000 para fabricar matrices, o cuando compraba en otro trabajo, le ofrecían la placa esa templada. No es templada, es envejecida. Si a ustedes les toca comprar eso y le dicen está templada, no se pongan a discutir porque no va a entender un carajo de interlocutor. Pero ustedes son ingenieros. Y si quiere le dicen, no, mira, espera un poquito, yo te voy a explicar. La cosa es así. Entonces ustedes le van, le explican, así. Yo diría que no pierdan tiempo. Porque del otro lado, los metaleros son muy brutos. Son peor que dependientes de ferretería de brutos que son, y así que no gasten polvo en chimango. Si les dicen que le venden un aluminio templado es porque fue endurecido por envejecido, así que ustedes hagan la propia traducción en la cabeza y olvídense de eso. Pero el problema es cuando leemos bibliografía y ahí sí nos induce a cometer errores, por eso la aclaración de las tres formas en que se usa en materiales metálicos la palabra temple. Bueno, la 6061 es una aleación muy usada, menos que la 6063, porque esta es una aleación más de aplicación más industrial
pero también podemos desarrollar, fíjense, resistencias a reacciones de hasta 280 megapascal, muy elevado. Esta es la 6063, la de los perfiles de aberturas y todo eso, donde la resistencia que podemos alcanzar con tratamientos térmicos de precipitación está en el orden de 195 o 200 megapascales, y constituyen la serie 6000 en orden de relación el tercer grupo de aleaciones con mayor resistencia a la retracción después del tratamiento térmico de envejecido. Bien, bueno, una variante de la 6063. Veamos la cantidad de tratamientos térmicos que se aplican a las aleaciones de aluminio. Justamente son estas aleaciones las que permiten tolerar mayor cantidad de tratamientos térmicos. Más todavía que los tratamientos térmicos que estuvimos viendo en los aceros, aplicados a los aceros. Las aleaciones de aluminio son susceptibles a modificar sus características mecánicas por la cantidad de tratamientos térmicos impresionante, enorme, muy grande. Es la familia de aleaciones que mayor cantidad de tratamientos térmicos admite. Los podemos agrupar en estas designaciones. El solubilizado. ¿Qué significa el solubilizado? Significa calentar una aleación desde un estado bifásico, alfa más beta, donde el preponderante es alfa sobre beta, hasta alcanzar una temperatura que es la temperatura de sólidos. Por encima de la temperatura de sólidos desaparece beta y queda solamente alfa. Se mantiene la temperatura y después se aplica el temple de retención de fase. De la manera que retenemos la estructura alfa, solamente estable por encima de la temperatura de sólidos. Para distinguir el alfa obtenido en el temple de retención de fase respecto del alfa original, lo llamamos alfa prima. ¿Sí? Y el tratamiento térmico se llama desolubilizado. En realidad, el solubilizado está radicado en esta parte de aquí, cuando superamos la temperatura de sólidos. Esto es solubilizado. ¿Por qué solubilizado? Porque todo lo que había de beta lo pusimos en solución sólida dentro de alfa. Por eso llamamos solubilizado o solubilización. Luego, cuando enfriamos en forma brusca, lo que aplicamos es lo que llamamos, y recién hemos comentado, temple de retención de fase. ¿Qué fase retenemos? Y la que es estable por encima de la temperatura de sólidos, alfa. Por eso retenemos alfa prima. La distinguimos con ese prima porque para distinguirla del origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la composición de alfa prima es distinta del alfa original. ¿Por qué? Porque contiene los elementos que originalmente pertenecían a beta. Muy bien. Pero este tratamiento térmico se llama genéricamente solubilizado. Aunque concluye con temple de retención de fase, el tratamiento se llama solubilizado o solubilización. A algunas aleaciones se le aplica este tratamiento térmico nada más, como producto final. Envejecido natural. Cuando yo le hacía referencia a la experiencia en entreguerras, donde el agregado de cobre sobre el aluminio para mejorar la resistencia mecánica iba produciendo en el scrap de las pruebas que se hacían endurecimiento a través del tiempo. De ahí surgió la idea de llamarlo, maduración, envejecido. Y como se hacía en forma natural a temperatura ambiente, favorecido tal vez por el sol, por el verano, del lugar donde estaban dispersas esos productos, a ese envejecido se lo llama envejecido natural.
Es decir, se hace a través de porciones de tiempo muy, muy largas. Pero como a veces no podemos esperar días, meses o años para producir el endurecimiento, entonces aceleramos el proceso y practicamos el envejecido artificial. ¿En qué consiste o qué diferencia hay para una misma aleación, envejecerla naturalmente que artificialmente? Es reducir el tiempo del tratamiento térmico. ¿Cómo hacemos el envejecido artificial? Bueno, elevando la temperatura por encima de la temperatura del envejecido natural. Y de esa manera reducimos el aumento de dureza y resistencia en corto tiempo, en cuestión de minutos o de horas. Recocido de alivio de tensiones. Bueno, después de la deformación plástica en frío, por ejemplo, se generan tensiones residuales. Si nosotros queremos aprovechar esas tensiones residuales porque bloquea el movimiento de las dislocaciones y por ende aumenta el límite de fluencia y la resistencia a la tracción, dejamos el material así. Pero si de pronto queremos seguir deformando para reducir el espesor o reducir el diámetro, es conveniente aplicar un recocido para eliminar las tensiones residuales y poder seguir la conformación plástica. El recocido homogeneización química, bueno, hemos visto el recocido de difusión en el caso de los aceros, que lo que busca es homogeneizar la composición química en los extremos de un lingote, ¿sí? Que es el primer producto de una determinada aleación, o la primera forma de una determinada aleación, el lingote. Pero resulta que los lingotes pueden tener variaciones en las composiciones químicas. En consecuencia es necesario aplicar un recocido de difusión, que acá llamamos homogeneización química, entonces le agregamos O de difusión. Y ya saben cómo funciona la difusión. Si hay más concentrado un elemento, si este es el lingote de sección circular y acá tenemos más de PR y acá tenemos menos de PR, que es el elemento de aleación, el PR, bueno, calentamos de tal manera que habrá componentes de PR que bajan del lugar donde está más concentrado hacia el lugar donde está menos concentrado, ¿sí? Es decir, lo que establece este vector es la variación de la concentración respecto del espacio recorrido, donde X es la distancia que determina la longitud del lingote. Muy bien. Recocido de recristalización. Si es insuficiente el recocido de alivio de tensiones como para seguir deformando plásticamente porque queremos producir, por ejemplo, el papel de aluminio, ¿vieron? Que usamos para envoltorio de alimentos, o para otras aplicaciones también de uso doméstico, ¿no? O para embalaje de alimentos, tenemos que aumentar la temperatura para producir la recristalización y no solo liberar las tensiones, sino producir un cambio en la forma de grano, dejar del grano de ser oblongo alargado y darle una forma equiaxial. Y a partir de un solo grano oblongo recrear varios granitos equiaxiales con este recocido. Ahora sí, el material lo podemos seguir deformando hasta espesores extremadamente finos como el papel de aluminio, que en algunos casos llega a espesores de alguna centésima de milímetro o menos inclusive. Y endurecimiento por conformación plástica en frío, ya lo mencionamos varias veces, se aplica a los aluminios puros, pero también se los puede aplicar a determinadas aleaciones que no requieran, puede ser susceptible de tratarse térmicamente, pero no requiere ese tratamiento térmico y con deformación plástica en frío se aumenta su resistencia mecánica. Muy bien. Dentro de este esquema de tratamientos térmicos está, bueno, toda la batería enorme de cientos y cientos de variantes de tratamientos térmicos que se aplican a las aleaciones de aluminio. Bien, ¿cómo identificamos los tratamientos de las aleaciones de aluminio?
con estas 5 letras. La letra F es la que se aplica al producto recién elaborado, que es el conformado de fabricación, es decir, es el lingote de la colada continua, ¿sí? El lingote que sale de la colada continua. La colada continua parte del estado líquido y mientras se va enfriando se va deformando plásticamente en caliente y ahí se obtiene el primer producto. Si pasan lentamente por Aluar en la ruta 2, kilómetro 54, por ahí 55, yéndose a Mar del Plata, y si van para Mar del Plata, me gustan los alfajores, así que pueden traerlo, pero no obstante, si van lentamente o cuando vuelven, generalmente en la planta que está más cerca de la ruta almacenan los lingotes. Son unos cilindros que tienen 600 milímetros de diámetro por 4 metros y medio de largo, de altura. Bueno, digo de altura porque están parados, suelen estar ahí adelante. Muy bien, ese es el conformado de fabricación, lo que sale de la colada continua. Después de la colada continua, el conformado de fabricación, podemos aplicarle algún alivio de tensiones a través del recocido. Para el recocido de alivio de tensiones, la letra que identifica ese estado es la letra O. Si al producto lo deformamos plásticamente frío, pero ya no es más el lingote, sino que es un semi-elaborado, una planchuela, una chapa, una barra, y aumentamos la resistencia mecánica por deformación plástica en frío, tal es el caso de la serie 1000, es aluminio puro, bueno, a ese tratamiento mecánico lo identificamos con la letra H. Por ejemplo, el IRA 1050 que hemos mencionado al principio va acompañado por la letra H14. ¿Sí? Entonces, H significa que fue deformado plásticamente en frío para aumentar su resistencia. Y 14 representa la resistencia a la tracción mínima expresada en decanewton sobre el milímetro cuadrado, igual a 14 decanewton sobre milímetros cuadrados, es decir, 140 megapascales. Así se usa la letra H acompañado con un numerito, ¿sí? El numerito determinándose la resistencia mínima a la tracción. En el caso del 1050 podemos tener endurecidos H que van desde el 10 hasta el 24. Fíjese cómo multiplicamos la resistencia. Partimos de una resistencia de 90 megapascales, le endurecemos un poquitito, le damos 100 megapascales, y si seguimos endureciendo, deformando plásticamente en frío sin recristalizar, podemos llegar a 240 megapascales. Muy bien. El solubilizado se identifica con la letra W, que es a lo que hicimos referencia recién. Acá. ¿Sí? Y la letra T que vimos en algunas tablitas, identificando algunas aleaciones en particular, es un tratamiento termomecánico. Cuando aparece la letra T, siempre hay precipitación, envejecido, modulación. Pero, quemado, sí. A plástico. Plástico quemado. Sí, a plástico. Bien, vuelvo a insistir, cuando el número de la aleación va acompañado por la letra T, está identificando por lo menos que tiene tratamiento térmico de envejecido. Pero, según el número que lo acompañe, puede ser envejecido y deformación plástica. Generalmente la deformación plástica se mete entre medio de los dos ciclos térmicos. Después del solubilizado se hace la deformación plástica
y después de la deformación plástica se hace la precipitación. Así que si seguro siempre es precipitado, envejecido. Pero además puede tener, según el número que lo acompañe, deformación plástica. Muy bien. Entonces, de esta manera se identifica. Así entonces, las aleaciones tienen la identificación que vimos, el número 1, sería 1000, 2000, 3000, y después van acompañados por letras, alguna de estas letras de aquí. Y después de las letras algún número que identifica, o bien en el caso de H, cierta resistencia mecánica, o bien en el caso de T, una alteración de tratamientos térmicos, inclusive la aplicación de un ciclo de deformación plástica en frío. Muy bien. Acá tenemos varios ejemplos de T. Si a la T la acompaña el número 1, se enfría desde la temperatura de fabricación y luego se envejece naturalmente. De esos lingotes que se ven de colada continua ya en el lugar de la ruta 2, cuando los dejan ahí afuera, a veces están semanas, se están envejeciendo naturalmente. Si va la letra T acompañado de 3, fíjense, ciclo térmico, solubilizado. Entonces, este es ciclo térmico. Trabajo en frío, deformación plástica en frío. Y después envejecido natural, ciclo térmico de nuevo. Si va acompañado del 4, no hay deformación plástica en frío. Es solubilizado, el primer ciclo térmico, y envejecido natural, el segundo ciclo térmico. Para T5 es igual que el 1, solamente ciclos térmicos, con envejecido artificial en lugar de envejecido natural. T6 es igual que T4, ¿sí? Tratamiento térmico, sin deformación plástica. T7 solubilizado y estabilizado, ¿sí? Y acá el T8, justamente, ciclo térmico, con formación plástica en frío y ciclo térmico. Bueno, después hay varios dígitos que se le van agregando al primer dígito numérico, ¿no? Puede tener hasta 4 dígitos y en algunos casos hasta 5 dígitos numéricos acompañando a la letra T. Son diversas variaciones. Por eso les digo que la familia de aleaciones de aluminio es la familia que más susceptible a una mayor cantidad de tratamientos térmicos, porque hay una diversidad, enorme de posibilidades con distintas variantes que van modificando lo que buscamos, las características mecánicas finales del producto. Bueno. Acá tenemos las 3 aleaciones de mayor resistencia mecánica, la serie 7000 de mayor resistencia, la que le sigue la serie 2000, la serie 7000 recuerda aluminio zinc, la serie 2000 aluminio cobre y la serie 6000, la tercera en relación, aluminio manganeso silicio. Distintos tratamientos térmicos, T4, T6, dureza Brinell en la columna siguiente, son durezas interesantes. Imagínense que si tomamos la dureza del acero que tenemos en el banco, que están construidos los bancos, estará más o menos en 140, 150 Brinell. Y acá estamos bastante cerca, ¿no? Acá fíjense, en la 70-75 superamos la dureza y por ende también superamos la resistencia a la tracción del acero dulce. Fíjense, la resistencia de tracción en newton sobre metro cuadrado, es decir, en megapascales, 570. Y el fierrito ese, a ver, prueba con la ¿cuánto, qué resistencia tiene? Más o menos 140 Brinell. No, sí, pero pasar de Brinell a la resistencia mecánica, muy bien. A ver.
¿qué dije? 300, ¿te acuerdas? Sí, 350, 360. El fierracho, acuérdense de manejar esos numeritos. Lo mismo que tengamos que hacer operaciones mentales, no sé, calcular un porcentaje, saber de cuánto tenemos que cobrar de cometa cuando estamos en algún curro raro, saber cuánto tenemos que vender el sobrecito cuando hay un gil o cuando hay un tipo lado a lado, la tarifa cuando vendemos la cocaína, todo ese tipo de cosas hay que manejarla mentalmente y ¿verdad? Bueno, muy bien. El límite elástico. Fíjense que interesante. También en newtons sobre metro cuadrado, en megapascales. En la 2017, una versión de aluminio cobre, 275 el límite elástico. El fierrecho común, el acero dulce, tiene una resistencia al límite elástico de 220 a 240 megapascales. ¿No? Así que acá lo superamos al límite elástico. Así que, fíjense, y en otras aviaciones todavía más elevado. Fíjense en la 775, la de mayor resistencia, el límite elástico es 505 megapascales. Bueno, muy bien. Y acá me parece un poquito corto la dureza de 185 285. 185 para que dé este límite elástico. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos con la precipitación? Bueno, lo que se produce con o el endurecimiento por precipitado, por envejecido, se produce por la presencia de dispersoides de la segunda fase. Cuando acá solubilizamos y obtuvimos alfa prima, esta alfa prima en el segundo ciclo térmico del envejecido la calentamos, siempre por debajo de la temperatura de Solbus, ¿sí? Siempre por debajo de la temperatura de Solbus. Y ahí, con esa temperatura, los componentes de beta tienden a agruparse, pero no alcanzan a constituirse en una segunda fase. Por eso que aquí habla de dispersoides de segunda fase, pero no constituyen una segunda fase, porque esos dispersoides siguen siendo coherentes con la matriz, siguen siendo parte de la matriz original. Bueno, el tratamiento se llama, también se lo conoce como envejecido, y como siempre tenemos el ejemplo típico cuando estudiamos este tipo de tratamiento, las aleaciones aluminio con cobre. Bueno, este ya no. ¿Cómo es el tratamiento térmico total? Bueno, primero es el solubilizado, ¿sí? O puesta en solución, donde partimos de un sistema bifásico, calentamos por encima de la temperatura por acá, no está acá la temperatura. Esta es la temperatura de Solbus. Mantenemos la temperatura y enfriamos bruscamente. Entonces, si partimos de un estado alfa más beta, llevamos todo al estado alfa, y cuando llegamos acá vamos a tener alfa prima. Estoy recreando lo mismo que acá. Luego, en el segundo ciclo térmico de precipitación, propiamente dicho, la temperatura está muy por debajo de la temperatura de Sol. Y acá donde se aparecen esos dispersoides que siguen siendo coherentes con la matriz alfa, no se independizan, no vuelven a formar una fase independiente beta, pero se agrupan. Y esa agrupación genera distorsiones en la red de alfa, y esas distorsiones se traducen en impedimento del movimiento de planos dislocados, aumento de la dureza y aumento del límite elástico y de la resistencia a la tracción. Bueno, acá tenemos el diagrama de equilibrio aluminio-cobre.
Acá tenemos la curva de Solbus. ¿Se acuerdan que yo le dije 5,35? Lo borré, estaba acá, ¿no? Sí, de acá. Bueno, exactamente acá está. 5,35% de cobre. A una temperatura de, creo que había dicho 550 grados, bueno, no me equivoqué, 550 grados centígrados. Y fíjense, acá estamos partiendo de 300, prácticamente de 300 tenemos 0,3% de cobre, y si trazamos una recta, la pendiente de esa recta entre este punto y este punto forma un ángulo relativamente pequeño, y eso es lo que le confiere excelentes propiedades para aprovechar con el tratamiento térmico de envejecido, a diferencia de lo que pasa con alfa y cementita de los aceros, porque en alfa cementita partíamos de 0,008% de carbono acá a 0,027% de carbono. Es decir, aumentamos, en este sala de 700 grados, aumentamos la solubilidad en 3 veces, pero sigue siendo pequeña, de tal manera que la pendiente es muy marcada, es un ángulo, prácticamente un ángulo recto. En consecuencia, carece de interés. No podemos endurecer una aleación con contenidos de carbono muy bajo, es decir, ferríticos, con poco o nada de cementita, porque no va a tener respuesta, ¿sí? Es decir, endurecerla por un ciclo térmico de envejecido. Muy bien. En este caso, las aleaciones de cobre estaban formadas por 2 fases. Alfa, bueno, esto lo digo acá, alfa más tita. Bueno, tita es cobre, aluminio 2, es un intermetálico. Es un intermetálico de máximo normal, precipita del estado líquido. Este campito de aquí es el del intermetálico, cobre, aluminio 2. Constituye también un eutéctico para 33% de cobre. Este eutéctico se usa para la obtención de aluminios muy puros como catalizador en el horno, en la cuba electrolítica ígnea, en el método de 3 capas que vimos en la clase pasada. Este es el catalizador para una de las capas, ¿no? Que es la catalizadora, esta aleación eutéctica. Pero en general, estas aleaciones de aluminio-cobre oscilan entre 4 y 6% de cobre. Ya con 6% de cobre nos apartamos del máximo de solubilidad, pero la tratamos térmicamente igual. ¿Por qué? Porque no hace falta que la aleación esté precisamente debajo de la sombra de Solbus, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos producir una transformación. Imagínense que tengamos una aleación con 10% de cobre, está por acá, está fuera de la sombra. Entonces la calentamos hasta una temperatura por debajo de la temperatura del inicio de la fusión, que es la temperatura eutéctica. Calentamos por acá, ¿sí? Y después la enfriamos bruscamente. De tal manera que cuando llegamos acá vamos a tener alfa más tita, ¿sí? ¿Y desde dónde partimos? De alfa más tita. Pero la diferencia es que si nosotros proyectamos sobre Solbus, fíjese que si proyectamos aquí sobre Solbus y proyectamos aquí sobre Solbus desde el origen, acá, estos
Pero acá, fíjense de que la cantidad de tita que tenemos acá abajo a temperatura de 300 grados o el ambiente es mucho más grande que la cantidad de tita que tenemos acá a esta temperatura. Es decir, que gran parte de tita que teníamos a baja temperatura se metió en alfa. Igual perdura cierta cantidad de tita y esa cantidad de tita no se va a transformar. Pero luego en el segundo ciclo térmico de envejecido hacemos precipitas dispersoides dentro de alfa y eso endurece a la aleación. Quiere decir que no es necesario tratar o seleccionar aleaciones dentro de la sombra o dentro del ámbito de la variación de la solubilidad de la línea de Solms, sino que pueden ser de composiciones superiores, fuera de la sombra, y producir efectos excelentes. Lo que pasa es que vamos a tener siempre un sistema bifásico. Si estamos dentro de la sombra, podemos transformar todo en alfa y enfriar bruscamente el tempo de tensión de fase. Si estamos fuera, vamos a tener preponderantemente alfa, nos queda un poquito de tita no se va a transformar, y después del segundo ciclo térmico no se va a transformar tampoco, pero alfa sí, van a aparecer dispersoides y la van a endurecer. Bien, el segundo ciclo el envejecido con maduración produce según la temperatura y el tiempo de exposición. Recuerden que los tratamientos térmicos se controlan a través de temperatura-tiempo, es siempre temperatura-tiempo. Entonces, en función del tiempo de exposición y de la temperatura de calentamiento se pueden producir distintos dispersoides. Un grupo de dispersoides están identificados aquí como zonas. Estas zonas de aquí se llaman zonas de Guignard-Presti. Hay dos zonas de Guignard-Presti, las GP1 y la GP2. Esos son los dispersoides. Esto en general se llaman dispersoides de segunda fase. Y puede aparecer en estas aleaciones un tercer dispersoide, que es tita prima, en este campo de acá, tita segunda, perdón, otro dispersoide. Tita segunda. Fíjense, en abscisa estamos representando el tiempo, ¿sí? Para una temperatura constante. Para esa dada temperatura constante vamos elevando la resistencia o la dureza, que es lo que graficamos en ordenado. Por las zonas de Guignard-Presti producimos un cierto incremento de resistencia y de dureza. Y con las tita 2 producimos más resistencia y dureza en tiempos más prolongados a la misma temperatura constante. Entonces, estos tres tipos de dispersoides a las aleaciones aluminio-cobre, que por otro lado es el único grupo de aleaciones que permite obtener tres dispersoides distintos por envejecido, ni siquiera en la 7000 tenemos tres dispersoides, tenemos dos dispersoides, y en algunas tenemos un solo dispersoide. Entonces, es muy versátil esta aleación, la serie 2000, porque de acuerdo a la dureza que queremos lograr y a la resistencia mecánica implícita en esa dureza, podemos hacer precipitar distintos tipos de dispersoides, GP1 solo, o GP1 y GP2, o GP1, GP2 y tita segunda, que es cuando obtenemos mayor dureza y mayor resistencia. Y eso lo vamos controlando a partir del tiempo de exposición a temperatura constante. Bien. Bueno.
bastante, esto es más o menos lo mismo. Acá tenemos un ciclo completo. El primer ciclo térmico ponemos en solución, pasamos de un sistema bifásico a un sistema monofásico, calentando a 550 grados, ¿sí? Para superar la temperatura de solos. Acá, vamos subiendo hasta 550 grados centígrados. Luego enfriamos bruscamente en agua, templo de retención de fase, y un para abajo. Y después envejecemos entre 120 y 260 grados. Ese rango de temperatura, ¿cómo lo seleccionamos? Bueno, si usamos valores del rango más bajo, si usamos temperaturas de este rango de los más bajos, de las más bajas temperaturas, vamos a necesitar más tiempo para producir precipitados, pero la dureza y la resistencia va a ser más elevada. Si usamos temperatura más alta, el tiempo de exposición va a ser más corto, pero las durezas y resistencias obtenidas también van a ser más bajas. Es decir, que variando durante el envejecido el rango de temperatura entre el mínimo y el máximo y controlando con el tiempo de exposición la temperatura seleccionada, podemos obtener una enorme variedad de características mecánicas para una misma aleación. Bien, ¿cómo se ven las estructuras en la medida que se van produciendo esas modificaciones? Bueno, partimos del estado 1, que es el estado 1, que es el estado de solubilizado, ¿sí? Tenemos una sola fase, enfriamos bruscamente hasta el estado 2 y después envejecemos en el estado 3. Alfa más tita son las dos fases, una solución sólida alfa y un intermetálico cobre aluminio 2 tita. De tal manera que partimos de alfa, esta estructura, que es la que se ve acá, enfriamos bruscamente, está en la retención de fase, esta estructura, que es la que se ve acá, la 2, y cambiamos la morfología. Tenemos alfa de equilibrio acá arriba, pero cuando enfriamos bruscamente tenemos alfa SS, que sería sobresaturado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que había de tita se metió en alfa. Ya acá no hay granos de tita, no hay tita. De la manera que todo lo que había de tita entra en alfa, pero retiene toda esa cantidad de tita sobresaturando alfa. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la condición del diagrama de equilibrio. Ya no estamos en el diagrama de equilibrio. Sometimos a la aleación a un proceso de enfriamiento muy brusco. Consulta. Sí. Dos aleaciones con el envejecido a 120, 200 grados. No se pueden utilizar para trabajo donde va a ser bajo calor, ¿no? No puedo usar cerca de un motor, por ejemplo, porque cambiaría nuevamente. Sí, por supuesto, por supuesto. El problema de estas aleaciones es que no son susceptibles a trabajar muy bien la aclaración a temperaturas del orden donde se produce lo que se llama sobreenvejecido, que apareció por ahí atrás. Vuelvo para atrás. No borro todas estas anotaciones porque voy a volver a ese diagrama. Esto es sobreenvejecido. Overaging quiere decir que tuvimos a temperatura constante, decía acá, un exceso de tiempo y eso produjo ese sobreenvejecimiento. ¿Y qué es lo que precipita? Bueno, primero precipita tita prima y por último tita. Y tita es
la fase de equilibrio. Es decir, la fase del diagrama de equilibrio. De tal manera que estas aleaciones no pueden trabajar en el entorno del rango de temperatura del envejecido. ¿Por qué? Porque se produce sobreenvejecido y pierde sus propiedades mecánicas. Entonces tienen que trabajar, normalmente trabajan a temperatura ambiente. Muy buena la aclaración, ¿no? Es una limitación que tiene. Bueno, entonces acá tenemos sobreenvejecida sobresaturada, perdón, a alfa, ¿sí? Y después la envejecemos, pasamos al estado estado 3, que es este estado de acá. Y en el estado 3, ¿qué tenemos? Algo mentiroso, dice, alfa y tita. No es tita, hay dispersoides de tita. El sistema sigue siendo monofásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dispersoides son coherentes con la matriz. ¿Qué significa que sea coherente con la matriz? Significa que está asimilada a la matriz, es decir, está asimilado al sistema cristalino de la matriz. No es independiente, no tiene un sistema cristalino independiente, sino que está dentro del sistema cristalino de la matriz. La matriz es cúbica de caras centradas y los dispersoides entran sustituyendo a átomos de aluminio en los vértices del cubo o en las caras del cubo. Entonces, sustitucionalmente se constituyen esos dispersoides como parte de la estructura cristalina de la matriz. Pero no es independiente. Entonces esto es incorrecto, esto está mal. Son dispersoides de tita que siguen siendo coherentes con la matriz, pero no son independientes. No precipitan formando una estructura cristalina distinta e independiente. En el caso de tita de equilibrio es hexagonal. Bien. Fíjense que cuántas alternativas que tenemos con estos tratamientos. Y como ustedes no entendieron un carajo de lo que yo hacía hasta ahora, ya lo veo en sus caras, se lo voy a complicar más la existencia, por turno nada más que soy, y vamos a ver distintos viajes de lo que podemos hacer para ir modificando la estructura y con ello obteniendo distintos tipos de propiedades y características. El estado X corresponde al estado de solubilizado, ¿sí? Este estado es este estado de acá y es a su vez la situación de acá. A partir de este estado podemos en el camino XA hasta llegar a A, desde X hasta A, enfriar bruscamente y producir templa de retención de fase. Esta es una posibilidad. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Es solubilizado seguido de templa de retención de fase, es decir, solubilizado. Podemos recorrer el camino XD. ¿Qué es XD? Acá. XD. Lo recosemos. Y el precipitado surge en el borde de grano. En el borde de grano aparece el precipitado. Podemos recorrer el camino AC desde acá hasta acá a través de esta trayectoria. ¿Qué es el AC? Es el sobreenvejecido. Los precipitados ya se constituyen en una fase independiente y aquí ya están independizados, ¿no? Entonces acá tenemos alfa y los precipitados de tita. Entonces acá volvimos a tener un sistema bifásico.
alfa más tita, es decir, la situación de equilibrio. Bueno, acá figura kappa, bueno, no importa, kappa y tita es lo mismo. Bueno, tita y kappa y alfa es lo mismo. Esto es alfa y alfa. Podemos seguir el camino AB. El camino AB es envejecido, endurecimiento por envejecido, y estos precipitados submicroscópicos no son ni más ni menos que dispersoides. Dispersoides de segunda fase. Pero dispersoides que son coherentes con la matriz. Entonces, esto produce endurecido, porque en B, el camino de A a B, no produce la precipitación de una segunda fase. Los dispersoides son coherentes con la matriz y eso produce endurecimiento. Si los dispersoides constituyen una fase independiente, como en este caso de acá, volvemos al estado de equilibrio del diagrama y no endurece un carajo. Entonces ven todas las posibilidades, todos los caminos que podemos ir trazando para obtener distintas características. Si a esto le sumamos variación de tiempo y temperatura, bueno, son infinitas las posibilidades que podemos aplicar en variantes de tratamiento térmico. Bien. ¿Qué es GP1? Las zonas de Wiener-Preston 1 tienen formas particulares. Son unos discos que tienen un diámetro de 100 angstrom aproximadamente y un espesor de entre 4 y 10 angstrom. El angstrom es una unidad inferior al nanómetro, ¿sí? Más chico que el nanómetro. Recién pueden observarse en microscopía electrónica a partir de 1.000.000 de aumentos. Así que antes de eso lo podemos imaginar, lo podemos determinar directamente, pero no lo podemos ver directamente. Alrededor de esos dispersoides, GP1, Wiener-Preston 1, se producen deformaciones plásticas. ¿Por qué? Porque estos dispersoides, al agruparse, siguen siendo coherentes con la matriz, pero los volúmenes atómicos son diversos, o el radio atómico es distinto, de tal manera que se generan tensiones de compresión o de tracción, y esas tensiones de compresión y de tracción son las que se aprovechan para aumentar la resistencia a la tracción y al límite de fluencia y la dureza, y a su vez genera alrededor de ellos deformaciones plásticas, micro deformaciones plásticas alrededor de los dispersoides. Como tales impiden el movimiento o traban el movimiento de las dislocaciones. Eso es lo que también produce un aumento de la resistencia a la tracción. La GP2, también llamada quita segunda, son también discos que tienen un diámetro de 10 angstrom y un espesor de 40 angstrom, más grande que GP1. La estructura es tetragonal. La altura es 8,08 angstrom y el lado de la base 7,65 angstrom. Es una estructura bastante generosa. Acuérdense que el parámetro de red del aluminio puro, del aluminio, es de 4,04 angstrom. Acá estamos prácticamente en el doble de volumen, más del doble de volumen. Muy bien. Son las GP2 o tinta segunda son los que más aumentan la resistencia y la dureza de las aleaciones de aluminio cobre. Y por último, la tinta prima está marcando el inicio del sobreenvejecido, ya sea por una excesiva temperatura o un excesivo mantenimiento a temperatura, es decir, un tiempo demasiado prolongado. Ahí empieza
a describir el sobreenvejecido. Entonces, la tita prima, si bien pueden ser aceptables, es la antesala del proceso de envejecido. Y muchas veces, cuando aparece tita prima, se produce un decaimiento muy grande de la dureza en cortas porciones de tiempo. Vuelvo un poquito para atrás a un diagrama. Acá tenemos tita prima. Cuando aparece tita prima, bueno, el decaimiento, es decir, empieza el sobreenvejecido. El decaimiento puede ser abrupto, es decir, en una pequeña porción de tiempo, a la temperatura constante, se produce el sobreenvejecido. Y todo el tratamiento térmico que hicimos no sirvió para nada. Gastamos un montón de dinero, tiempo, recursos y volvimos al inicio. Así que ojo con tita prima. Yo conocí una tita que era... Igual me gusta. Las titas y las rodesias. Son ricas, ¿eh? Se siguen haciendo, ¿eh? Tita y rodesias, sí, ¿no? Ustedes pueden seguir comiendo. Yo, con el colesterol, con la presión, con esto, con el otro. Así que coman todo. No le hagan caso a la dieta, nada, morfen esos choripán bien grasos. El material donde resume justamente las características de los dispersoides, bueno, de las fases básicas, capa o que llamamos capa en algunos casos, o alfa, capa o alfa, es solución sólida, tinta de cemento metálico, cobre aluminio 2. Después tenemos GP1, GP2 y pita prima. Muy bien. Las características dimensionales, las formas, la coherencia que tiene con la matriz, fíjense que son todas coherentes, GP1, GP2, y esta es parcialmente coherente, porque ya en pita prima, ojo chicas, muchachos, empieza a producirse sobreenvejecido. Muy bien. Les decía que los dispersoides generan tensiones residuales. ¿Cómo funciona esto? Si pudiéramos ver la estructura cristalina, la estructura atómica a nivel atómico, lo que veríamos sería esto. Partimos del ciclo térmico de solubilizado seguido de temple retención de fase, es decir, solubilizado. Tenemos una estructura cúbica, ¿sí?, de cara centrada del aluminio, y los atomitos negros son de cobre, ¿sí?, y los blancos son atomitos de aluminio. Muy bien, entonces en este caso lo que tenemos es una sobresaturación de la solución solidaria, porque tenemos más cobre que el estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque practicamos un tratamiento térmico, un ciclo térmico solubilizado, que es distinto al ciclo térmico que le da origen al diagrama de equilibrio. Muy bien. Y envejecemos. De acá a acá, del primer dibujito al segundo dibujito, estamos envejeciendo. Y cuando envejecemos, fíjense cómo tienden a agruparse. Acá están dispersos los atomitos de cobre. Y acá tienden a agruparse. Pero ven que las líneas auxiliares siguen existiendo, sigue manteniéndose el sistema cúbico, ¿sí? Quiere decir que los atomitos de cobre se fueron agrupando, pero la estructura cristalina es la mandatoria, es la cúbica, de cara centrada del aluminio. Si bien acá está simplificado para no meter atomitos centradores de las caras y hacerlo más sencillo, consideren que es un sistema cúbico de cara centrada. De tal manera que en este estado esos dispersoides son coherentes con la matriz. Pero si seguimos manteniendo el tiempo o aumentamos la temperatura o las dos cosas juntas, producimos el sobreenvejecido. Y el sobreenvejecido ya deja de ser coherente el dispersoide y pasa a formar una fase independiente, es decir, la fase independiente pita, ¿sí? Cobre, aluminio 2 en intermetal. Muy bien, entonces el sobresaturado obtenido del primer ciclo térmico de solubilización, el envejecido obtenido del segundo ciclo y el sobreenvejecido donde volvimos al inicio del proceso. ¿Profe? Sí. Disculpe.
entendí bien por qué se dice que es incoherente. Eso A ver, mira, vamos a ver. Todo tiene que ser bien. ¿Qué te dije que iba a ser una broma? Sí, iba a ser una broma, pero no voy a hacer una broma. Bueno, mira, supongamos por un instante que todos tenemos, que todos ustedes tienen, ¿qué edad tenemos? 21. Todos tienen 21, más o menos, un poco. La mayoría. 21 a la N. Bueno, muy bien. Mirá cómo te bajé los años. También tenés 21, vos también tenés 21, vos también. Todos tienen 21 años. Es decir, entre ustedes son coherentes desde el punto de vista de la edad. Pero aparezco yo, que tengo más de 50 años. 69. Soy incoherente. Eso. Es decir, que hay algo que está fuera de lo normal, hay algo que está fuera de lo habitual, ¿sí? Eso es la falta de coherencia. También otro ejemplo, cuando hablan los políticos, ahí tenés un ejemplo de incoherencia. Dice, vamos a hacer tal cosa, se dan media vuelta y se afanó toda la guita con lo que iba a hacer tal cosa. Eso es incoherente con su propio discurso, ¿cierto? Pero, ¿entienden lo que es la incoherencia? A eso se refiere. Claro, yo en este caso creo que estaría fuera del lugar. Claro, esto de acá. Claro. Y porque fíjate que ya es una estructura a veces alargada, es una estructura de tipo tetragonal. GP2, estructura tetragonal, ¿sí? Fenómeno. Y acá no lo dice. Acá está. Tetragonal. Pero tita prima es el inicio del sobreenvejecido. Y es tetragonal. Es la antesala a la precipitación de la fase tita. Y la fase tita es tetragonal. Esto es tita. Y todo lo que hay alrededor es alfa. Ahí deja de ser coherente con la matriz. Ahí ya es incoherente. Y acá es coherente porque está enganchada de la línea de referencia. ¿Por qué? Porque responde al sistema cúbico de la matriz. ¿Sí? Y acá ya no responde más al sistema cúbico de la matriz. Entonces, incoherente o no coherente es la matriz. Como yo, cuando me metí entre ustedes que tienen 21 años, soy incoherente. ¿Qué carajo voy a estar haciendo entre ustedes? No tengo nada que hacer. Muy bien. Como les decía, estos dispersoides generan tensiones residuales por cambio de volumen. Fíjense, este cambio de volumen en un precipitado coherente. Este no me den bola porque ya es incoherente. Ya acá precipita formando una fase independiente. Acá ya tenemos tita incoherente. Y acá tenemos dispersoides. Esto es dispersoide. Coherente. Y el dispersoide coherente, ¿qué es lo que hizo? Hinchó, es decir, empuja a los átomos vecinos de la propia estructura cristalina, los empuja, genera tensiones residuales podemos llamarlas residuales porque provienen como residuo del tratamiento térmico, es decir, genera tensiones residuales de compresión.
Y esas tensiones residuales de compresión son las responsables del aumento del límite elástico, de la dureza, de la resistencia a la tracción, ¿sí? Y además es responsable también del aumento de la resistencia a la fatiga, porque las tensiones residuales de compresión o las tensiones de compresión dificultan la formación y o propagación de las grietas. De tal manera que antes al pasar habíamos dicho que en el entorno de los dispersores se produce deformación plástica. ¿Por qué? Por compresión. Y este tipo de aleaciones, especialmente las aluminio-cobre, generan dispersoides aumentando el volumen de manera tal que genera esas tensiones, es decir, empuja su entorno y genera esas tensiones residuales de compresión. De tal manera que no solo que aumenta las características mecánicas, resistencia, límite de fluencia, la tracción y dureza, sino que además aumenta la vida útil de la fatiga. ¿Por qué? Porque las tensiones residuales de compresión evitan o atenúan la propagación de las grietas, que es la génesis del proceso de fatiga, o la génesis de la falla por fatiga. Acá ya no produce, ya al ser incoherente y precipitar independientemente, ya volvimos al inicio, al sistema bifásico, alfa más tita, al sistema de equilibrio. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?